Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente para hablar un poquito de derechos de autor. La semana pasada tuvieron clase con Sergio, él habló de propiedad intelectual en general y después un poco de derechos de autor y comentó la ley. En esta semana yo voy a intentar ordenar un poquito todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y las dos ramas que componen la propiedad intelectual, que son el derecho de autor y la propiedad industrial. Y la semana próxima van a tener la clase de propiedad industrial con Sergio. Esta semana también van a tener práctico con Melissa. Este es un tema muy importante dentro del programa, así que por eso estamos insistiendo tanto. Esto que yo les voy a comentar ahora son las nociones básicas, la tabla del 2 de propiedad intelectual. Y lo pueden leer, todo está tomado de dos cuadernillos muy sencillos que tienen en el aula virtual, que son de la OMPI. Uno en el bloque de esta semana, el de derecho de autor, y en el bloque de la semana que viene van a tener el de propiedad industrial. Para arrancar, para ver el ABC de estos temas, lean primero esos cuadernillos, después amplían y profundizan con el resto de la bibliografía y con las clases. Entonces, vamos con la primera. ¿Para qué existen las leyes de propiedad intelectual? Bueno, por dos razones. Primero, para proteger los derechos de los inventores y darles prerrogativas de explotación sobre sus ideas, para protegerlos patrimonialmente. Y después para incentivar la creatividad, para que la gente quiera escribir o quiera componer o quiera inventar cosas. Para darle un estímulo, porque saben que si inventan algo, lo patentan o lo registran, luego van a tener prioridad para su explotación comercial y van a ganar dinero con eso. Esos son los dos grandes objetivos que persigue la ley de propiedad intelectual, o las leyes de propiedad intelectual, porque no son una, son un grupo. La propiedad intelectual, entonces, como les decía recién, tiene dos ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. Son similares, por supuesto, pero abarcan distintos productos del intelecto, distintas ideas. En el caso del derecho de autor, bueno, los textos, las obras escritas, las musicales, las pinturas, las esculturas, las películas, etc. Ya van a ver una larga lista en estos cuadernillos que les puse. En el caso de la propiedad industrial, las patentes, los derechos industriales, las marcas comerciales, las indicaciones geográficas, etcétera, etcétera. Toda otra serie de cuestiones. Pero además hay diferencias entre estas dos ramas respecto de la legislación. En el caso del derecho de autor, no es necesario registrar para que esté protegido, para que sea abarcado por la ley. Mientras uno pueda acreditar que una obra le pertenece, aunque no la haya registrado, ya es acreedor del derecho moral. Ahora vamos a ver. A diferencia de la propiedad industrial, donde uno tiene que patentar un producto de su inventiva, de su creación. Otra diferencia es que en el caso del derecho de autor, lo que se protege es la forma de expresión de la idea, es la forma en que están encadenadas las palabras o las notas musicales. Lo expreso mi idea de determinado modo y eso es lo que protege la ley. En el caso de la propiedad industrial, lo que se protege es la idea que yo tuve, la idea que tiene que tener cumplir unas ciertas características. Y ahora vamos a ver, entre ellas que sea susceptible de ser fabricado, que pueda tener una explotación industrial. Pero en todos los casos en que se cumplan esas condiciones, lo que se protege es la idea. En el caso de la propiedad industrial, el periodo de protección
es más corto. Por supuesto, como cualquier legislación, es territorial, pero en general es de alrededor de 20 años. Luego de vencido ese plazo, pasa al dominio público. Lo mismo que el derecho al autor, pero en el caso del derecho al autor, la protección es por 70 años a contar a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor. El periodo de protección es mucho más largo. Después de la muerte del autor, por supuesto, esos derechos son de sus herederos. Una vez que finaliza el plazo, también pasa al dominio público. De eso ya después les hablará Sergio. En el caso de estas leyes, en la propiedad industrial, lo que otorga la ley es el monopolio de explotación de ese objeto. En el caso del derecho de autor, otorga dos clases de derechos: el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es, no vence, no se puede vender, no se puede transferir, no se puede, para siempre una persona es el autor de una obra. No caduca, no vence, es eterno. Y no lo puedo vender, ni alquilar, ni transferir. El derecho moral. El derecho patrimonial sí, lo puedo vender, lo puedo ceder, y tiene que ver con la reproducción, con la venta, con las regalías, etcétera, etcétera, que tienen que ver con una obra. A veces las conserva el autor, a veces, por ejemplo, en el caso de los artículos originales que se envían a las revistas los comercializan y el autor no recibe ni un peso, porque ya sabemos, cuando mandamos un original a una revista, estamos automáticamente cediendo nuestros derechos patrimoniales, nunca los morales. Muy bien. Otra idea es que en el caso de la propiedad industrial, la ley tiene vigencia territorial, pero la divulgación es mundial. ¿Eso qué quiere decir? Las bases de datos de patentes son de libre acceso y algunas son nacionales, otras son regionales. Ahí están registradas todas las patentes de todas las invenciones que existen. Cualquiera puede acceder. Hagan la prueba ustedes, entren en cualquier base de datos de patentes, tanto de Argentina como de América como del mundo, van a ver que tienen acceso a la patente. Pueden descargar el documento, lo pueden leer, si son habilidosos o tienen los medios, pueden reproducir ese objeto. Está libre para que cualquiera pueda acceder en el mundo. Por supuesto que si uno se pone a fabricarlo, lo que está todavía protegido por la patente, comete un delito. Pero como la patente es territorial, cuando yo registro una invención, obtengo la patente, tengo monopolio de fabricación en Argentina. Si agarra la patente un señor en China y yo no lo patenté en China y se pone a fabricarlo allá, no tiene ningún problema con la ley. Eso quiere decir que si yo quiero proteger mi invención, mi producto, también en Chile, tengo que ir y patentar también en Chile. También en Uruguay, tengo que ir y patentar también en Uruguay. También en Estados Unidos, tengo que ir y patentar en Estados Unidos. El proceso es lento, largo y costoso. Por eso se elige dónde patentar. En el resto de los países donde no esté patentado, cualquiera puede explotar ese producto, inclusive patentarlo a su nombre. Agarra una persona en Alemania, entra a las bases de datos de Alemania, ve que no está registrado ni patentado, lo patenta a su nombre y no se puede hacer nada porque yo no lo tenía patentado en Alemania. Así es. Bueno, otra cuestión es cuáles son las condiciones que debe cumplir una idea para que se pueda patentar. Primero, tiene que resolver un problema de orden práctico. No puede ser una cosa abstracta
Tiene que ser algo que resuelva un problema concreto y práctico. Después, tiene que presentar un paso inventivo. ¿Eso qué quiere decir? Yo les sugiero que descarguen un documento de patente. Es muy interesante ver una patente. Es un documento muy interesante para nosotros como profesionales de la información, porque está muy normado y muy pautado. Es siempre igual. En todo el mundo, el documento de patente es siempre igual. Cambia el idioma, pero tiene los mismos campos y la misma información. Entonces, yo sé, siempre que estoy mirando en determinado lugar, estoy viendo la descripción de ese objeto. Aunque no entienda el idioma, sé que ahí está la descripción. Y tiene otro apartado de ese documento donde el inventor describe el producto, el objeto, los pasos, inclusive se acompañan con esquemas, con dibujos, con gráficos. Y lo que tiene que suceder es que de la descripción de todos esos pasos, para llegar hasta el objeto, haya uno que no sea deducible de los anteriores, que sea un paso inventivo, que sea original, que se pueda demostrar que a nadie más se le ocurrió, que no existe y que es propio de esa persona, ¿no? Después, otra condición es que con respecto al estado de la técnica, que es todo lo que existe en ese rubro o en ese ámbito, a eso se le llama estado de la técnica, es lo que revisan en el Registro Nacional de Patentes. Cuando uno va a patentar algo, ¿qué hace? Registran el estado de la técnica. ¿Qué quiere decir? Que eso no exista con anterioridad, que no lo haya patentado otra persona. Bueno, en el estado de la técnica tiene que ser novedoso. Pero lo más importante, ya lo mencionamos antes, y es que tiene que ser susceptible de explotación industrial, se tiene que poder fabricar. Muy bien. Con respecto al derecho de autor, vamos a hacer acá un apartado y vamos a hablar del Tratado de Marrakech. También tienen un texto para leer respecto de este tema, quizás hayan escuchado hablar de este asunto. Las bibliotecas, hace muchos años, que se constituyeron en un foro y redactaron lo que es el Tratado de Marrakech, porque se hizo en Marrakech, justamente, al que los países deben suscribir, y que lo que pretende es que las bibliotecas tengan una serie de prerrogativas y de derechos, de beneficios y de excepciones a la ley de derecho de autor para las personas que son disminuidas visuales o ciegos. Porque esas obras, los textos, necesitan una traducción al sistema braille para que sean accesibles para estas personas, y eso no se puede hacer porque se está violando el derecho de autor. Lo mismo cuando uno hace una grabación, como tenemos acá en la ciudad la biblioteca parlante, que es para ciegos también. Bueno, para que no estemos violando la ley de derecho de autor, existe este pedido de excepciones para bibliotecas. Bueno, Argentina suscribió al Tratado de Marrakech, pero todavía no está vigente, así que esas excepciones no existen. En nuestra ley no hay excepciones para la biblioteca respecto de los derechos de autor, no hay. Hago especial hincapié en este punto porque algunos de ustedes escribieron en el parcial, tal como dice Fernández Molina, que las bibliotecas gozan de privilegios y que por eso pueden entregar artículos o fotocopiar o hacer copiar. Pero resulta que Fernández Molina es español y en España sí las bibliotecas tienen beneficios y excepciones, pero en Argentina no. En Argentina, cada vez que hacemos una copia en una biblioteca, estamos violando la ley de derecho de autor. Muy bien. Entonces dijimos, cuando ambos periodos de protección caducan, la obra, ya sea de derecho de autor o de propiedad industrial, pasa al dominio público. Por último, vamos a mencionar a la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un foro internacional que pertenece a las Naciones Unidas
y ahí es donde se resuelven los problemas, dilemas internacionales. Funciona como un foro de arbitraje de las cuestiones referidas a la propiedad intelectual y vela por la protección de los derechos de los creadores a nivel internacional, y es un centro, como les dije, de arbitraje y de mediación. Muy bien. Hasta aquí, para no extenderme, esto es lo básico de propiedad intelectual. Profundicen, pero esto ténganlo claro. ¿Por qué me interesa subrayar especialmente estas cuestiones? Porque a veces son tan básicas y tan elementales que los estudiantes las pasan por alto, y es lo primero que preguntamos en un final. ¿Cuáles son las dos ramas de la propiedad intelectual? Bueno, son el derecho de autor y la propiedad industrial. ¿Cuáles son los dos tipos de derechos del derecho de autor? Derechos morales y los derechos patrimoniales. Esto es lo básico, esto lo tienen que saber. Léanlo, esos dos cuadernillos de la OMPI son muy sencillos, son bibliografía de divulgación, así que están en un lenguaje muy llano, los van a entender perfectamente, y después vayan a los otros textos y profundicen sobre otros aspectos de estos temas. Por supuesto que si hay algo que no entendieron, no fue clara o quieren ampliar, pueden preguntar en la mensajería del aula virtual. Gracias, chicos. Nos vemos la semana próxima en el Zoom con Sergio. Adiós.